Aviso importante, no soy asesor financiero. Si quieres comprar o vender criptomonedas es tu responsabilidad. En este video solo te daré una opinión del mercado, lo cual no es una recomendación de inversión. No doy números de WhatsApp ni pido dinero para nada. Ten mucho cuidado. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos al día jueves 22 de septiembre, son las 7:41 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. El día de ayer hacíamos un análisis en gráfico de una hora proyectando un posible rebote a los $19.400. Nos confirma una divergencia alcista en el cual el precio pues está tratando de rebotar. Podría ser un doble suelo con divergencia alcista. ¿Y hasta dónde podría rebotar Bitcoin? Bueno, si nos vamos a gráfico de una hora, nos vamos a dar cuenta que la resistencia de Bitcoin está aproximadamente aquí, ¿no? En gráfico de 15 minutos podríamos ir a buscar los 19.400 aproximadamente en gráfico de una hora. Eso para gráfico de una hora, un posible rebotito. Recuerden que siempre que hagamos un nuevo mínimo es una oportunidad para operar a la alza. Efectivamente el precio acaba de llegar a esa zona. Vamos a revisar el gráfico de una hora y ahí tenemos como el precio llega en dos ocasiones a la zona. Primer toque, segundo toque y de momento no ha pasado de ahí. Obviamente si tú vas a operar gráfico de una hora o gráfico de 4 horas, pues estas ya no son zonas para comprar. Y para operar en short se podría intentar. Lo que pasa es que viendo en la zona donde estamos, en la parte más baja, pues yo no me metería en short. Al contrario, en gráfico diario tenemos patrones alcistas que ya vamos a revisar. El análisis del día de ayer salió a la perfección. El precio pues va a visitar los $19.400 y a partir de aquí podría tener un retroceso, pero eso ya lo vamos a analizar en otro momento. Ahorita lo importante es irnos a gráfico semanal y diario. Vamos a ver el gráfico semanal primero. En gráfico semanal todavía no hemos cerrado la vela por debajo de los $19.200, que ninguna vez lo hemos hecho. Sí, hemos caído por debajo de $19.000, pero de momento en gráfico semanal ninguna vela ha cerrado por debajo de los $19.200 y mucho menos en el mensual. En el mensual ya platicamos el día de ayer que no sabemos cómo va a cerrar la vela mensual. Podría terminar cerrando por encima de los $19.800 como lo ha venido haciendo estos meses atrás. Entonces, gráfico semanal, ojalá Bitcoin se recupere y esa vela cierre por encima de los 19.500 en los días que faltan para el cierre de la vela semanal, que faltan como unos 3 días, no 4 días por ahí. Vamos a ver gráfico diario y aquí está lo interesante, y es que en gráfico diario tenemos un patrón de velas alcista. Aquí lo tenemos. Son estas velas que tenemos acá, que es un martillo invertido en gráfico diario. La siguiente vela abre verde con cuerpo y esto normalmente suele ser un patrón de reversión de tendencia, o sea que podríamos tener un rebote en gráfico diario. ¿Y hasta dónde? Bueno, ustedes saben que en gráfico diario yo estoy pensando ir a vender en zonas de 21.700 para arriba, así que ojalá y tengamos ya por fin un rebote en gráfico diario. Recuerden que para gráfico diario estamos hablando para varios días. En gráfico de una hora no son zonas de compra, pero en gráfico diario y semanal pues estamos en las mejores zonas de compra de momento, que es la parte baja de esta zona, ¿no? Entonces eso para gráfico diario tenemos señales positivas. Ojalá tengamos un rebotito a buscar esos $21.700, $21.800 en gráfico diario. Recuerden que podemos retroceder a 19.100, 18.800 y luego comenzar a subir. Yo no lo sé, yo lo que les puedo decir es que voy comprado, y si Bitcoin empieza a subir a 21.700, 800, por ahí yo ya buscaría mis primeras ventas, y si llegamos a zonas de $24.000 pues vendería aún más. Ojalá que sí. Si en todo caso llegamos a 26.000 pues ni te cuento lo que venderé ahí. Estamos en las zonas para arriesgar, y yo en lo personal no son recomendaciones de inversión, pero ya tomé el riesgo. ¿Vale? Vamos a irnos a ver el gráfico de 4 horas y bueno, en gráfico de 4 horas aquí está lo que les comento, ¿no? Aquí está la zona de resistencia en la cual yo en gráfico de 4 horas haría mis primeras ventas, y bueno, en gráfico de 4 horas pues ahí ya tengo mis zonas de venta, ¿no? De momento no sé cuándo va a llegar, pero de 21.700
a los $22.700, pues yo en gráfico de 4 horas estaría haciendo mis ventas. Para gráfico diario, pues tendría que esperar a que Bitcoin llegue a 24 por ahí. No sé cuándo vaya a llegar, pero en algún punto pues iré a vender ahí. Entonces yo ya he acumulado en esta zona, lo hemos venido platicando en videos anteriores, y aquí es donde yo he estado acumulando para un posible rebote en gráfico diario, que como mínimo esperaría que fuéramos a visitar esos $21.700. Entonces, gráfico de 4 horas y gráfico de 1 hora, la única zona de compra, si tú vas a operar estos gráficos, pues sería si Bitcoin busca los 18.500 a los $18.200. Ahí podrías tratar de arriesgar para un posible rebote alcista. ¿Va a llegar? No lo sé, podría ser que sí. Recuerden que puede tener varios retrocesos y rebotes en gráfico de 1 hora antes de empezar a subir en gráfico diario. Vamos a ver la dominancia del USDT. En gráfico de 1 hora y 4 horas estamos en zonas de venta. Bueno, aquí tenemos algo que hablábamos el día de ayer, y es que la dominancia del USDT ya está llegando a zona de resistencia. O sea que el final de este impulso bajista, bueno, en la dominancia del USDT es alcista, pero si esto sube, los mercados caen. Entonces, la dominancia del USDT está llegando ya al final de su impulso alcista, a las zonas de más alta resistencia. Obviamente los mercados han subido porque el día de ayer, bueno, el día de hoy la dominancia del USDT tuvo una vela roja. No significa que vaya a continuar cayendo. Puede dejarnos otra vela y ir a tocar esos 8%. Por eso es que les digo que no hay que confiarse si tú estás operando gráficos de 1 hora o gráfico de 4 horas, porque puede ser que Bitcoin y las criptomonedas tengan un retroceso. Pero si la dominancia del USDT continúa cayendo a partir de aquí, vamos a tener un bonito movimiento alcista en Bitcoin y criptomonedas. Así que como ya está finalizando el impulso alcista, eran buenos momentos de compra. Y ahorita todo prácticamente ha tenido un rebote por esta vela bajista de la dominancia del USDT. Pero de momento no sabemos si va a continuar con su caída o va a hacer un último movimiento alcista a buscar los 8%. De todas maneras, si nos vamos a ver gráfico de Bitcoin, pues nosotros estamos en la mejor zona de compra para gráfico diario y semanal. A mediano largo plazo. Yo sé que a muchos les cuesta entender las temporalidades, así que nada, esa es la información que les tenía. Esperemos que Bitcoin empiece a subir a partir de aquí y se recupere antes del cierre de la vela mensual, que ya falta prácticamente una semana, y también para el cierre de la vela semanal. Espero te haya servido este video. Si fue así, por favor revienta ese botón de like, suscríbete al canal. Abajo en la descripción tienen un enlace para que se puedan crear una cuenta en BitGet y puedan operar otras criptomonedas que no sean Bitcoin. También tienen el enlace a un grupo de atención donde les van a dar soporte para todas sus dudas con respecto a BitGet. Feliz noche a todos, nos vemos en un próximo video. Adiós.